Vamos a revisar algunos truquillos de rutas en Laravel. Primero es algo sencillo, simplemente pues escribimos php artisan route2.list y pues nos lista las rutas que tenemos. Utilizando este comando anterior también podemos filtrar lo que vendría siendo las rutas utilizando algunas banderas. En este caso utilizando --paths, -api, listamos todas las rutas que están en la URL de API. Otra bandera que está genial es utilizar el --method, la cual pues le podemos pasar puts, patch o cualquier método HTTP y nos va a filtrar y nos va a mostrar solo las rutas que tengan ese método HTTP. Estas banderas también podemos agruparlas, por ejemplo podemos unir la que vendrá siendo --method, post o get, igualmente lo podemos unir con el path para que nos filtre las rutas por una URL específica y un método HTTP específico. Estas respuestas también pasándole la bandera --json, lo que hace es pues nos devuelve un JSON con lo que vendría siendo pues la respuesta. Como nos está dando la respuesta en JSON, pues lo ideal sería guardarlas. Entonces esto lo logramos pasándole el tab y escribimos tee, en este ejemplo pues routes.json, y lo que haría esto pues es guarda esto dentro de nuestros proyectos y simplemente pues presionando en Visual Studio Code Alt Shift F lo formateamos y ahí tenemos las listas de nuestras rutas. Otra cosa interesante que podemos realizar es que podemos filtrar la tabla que nos muestra, pues podemos filtrarlas por nombres. En este caso, si queremos que solo se muestre la columna name, le agregamos --column name, y si queremos que se muestre también la de middleware, --name, middleware, --uri o la que necesitemos. Esto igualmente pues nos devuelve pues una tabla con todas las rutas con sus respectivas columnas, pero si deseamos almacenarlo, al igual que hicimos con el JSON, entonces pasaríamos el tab tee y le agregamos en este caso routes.txt y lo que va a hacer es que nos va a guardar esta tabla que visualizamos en nuestra consola en un archivo txt para que lo podamos visualizar después. Otro comando que tiene esto es si le pasamos la bandera -c, lo que hace es que nos muestra las rutas de forma compacta. Si deseamos organizarlo, pues simplemente le pasamos la bandera --sort y un igual y le agregamos el nombre de la columna por el cual pues deseamos organizarlo. En este caso pues yo creo que vamos a dar middleware. Si por alguna casualidad no queremos que se muestren algunas rutas, podemos pasarle --except -path y le agregamos el igual y ahí agregaríamos pues lo que deseamos que no se muestre. En este caso no vamos a mostrar las rutas de API, entonces le pasamos igual API. En caso de que no deseemos ver las rutas de usuarios, pues le agregamos usuarios y no se van a ver estas rutas acá. Y el último pues que también se puede utilizar vendría siendo un reverse, que lo que hace pues es organizar las rutas por orden del middleware forma ascendente.